Muy bien, ahí ya estamos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este día miércoles en donde vamos a hablar acerca de las adicciones y las cuarentenas. Así es que el día de hoy vamos a trabajar acerca de ciertas adicciones. Ciertamente hay muchas, pero vamos a hablar de algunas que ciertamente sé que han aumentado en este tiempo. Así es que bienvenidos, mi nombre es Carlos Parra, soy psicólogo y más información en centrodeperitajes.cl. No sé si se escucha bien, yo me imagino que sí. Ustedes por favor nos pueden comentar si se escucha adecuadamente o no. Vamos a ver. Esta clase es parte de una clase un poquito más amplia que hablamos acerca de las adicciones, pero el día de hoy vamos a hablar acerca de dos solamente importantes que pueden estar pasando, pero también a su vez vamos a hablar de otras que pueden estar tal vez pasando en sus casas y no saben que existían, así que también les vamos a enseñar un poquito acerca de eso. Sí, aquí nos dicen que sí se escucha, así que muy bien. Vamos entonces con esta presentación que tiene que ver con la adicción en cuarentena. Es súper importante porque muchos médicos o especialistas están contando ya que los medicamentos y el uso de fármacos, a propósito de que la gente está más ansiosa, como lo decíamos en otras clases, ciertamente está pasando algo el día de hoy, porque los ansiolíticos, las pastillas están a la mano en las casas. Entonces es un tema súper importante porque tal vez sin regulación pueden estar consumiendo ustedes en sus casas. Y eso es un primer tema así como de preocupación, ¿no? Ahora, se ha visto mucho, hay muchos memes, hay muchos chistes en internet, pero ciertamente esto es un tema. Hay gente que ha aumentado el consumo de alcohol. Y eso yo creo que muchos de ustedes han escuchado, no solamente una copita para dormir, y esto es un tremendo tema, porque como dice aquí, el consumo ya no es social, sino que se ha destapado, una realidad. Hay mucha gente que necesita alcohol para vivir en su día a día. Y esto es un tema que lo vamos a ir revisando, el por qué y qué le pasa a la persona y por qué llega a esas situaciones. Entonces, el día de hoy, si bien es cierto, vamos a hablar acerca de, claro, acá tenemos otra persona que dice el té en mi caso, y ciertamente puede llegar a ser también una pequeña adicción. Entonces, ¿qué vamos a hablar el día de hoy a propósito de esto? Es que en el uso de ciertas situaciones podemos llegar a una adicción. Tenemos ya la primera definición que la vimos el día lunes, que tenía que ver con que la adicción era sin hablar. Para las personas que no han visto el live del día lunes, vamos a enterarnos que adicción tiene que ver con personas que no son capaces de hablar, que no son capaces de sacar sus emociones y expresarlas. Por lo tanto, en su corazón, en su mente, como no pueden hablar, como no pueden tener esa capacidad de expresar lo que están sintiendo, muchas veces tienden a evitar. Y este evitador va a llegar en algún minuto, si es que no lo logramos controlar, a nadie. En este caso, también nos gustaría recordarle lo que vimos el día lunes, que tiene que ver tanto con la dopamina. La dopamina es un químico que transmite el cerebro, en donde con cada estimulación, si nos damos cuenta acá, en un cerebro saludable vemos este punto rojo que tiene que ver con un cerebro que produce normalmente dopamina, y vemos en el otro lado un cerebro con adicción que ya no es capaz de producir dopamina por sí mismo, y la dopamina va a generar cada vez que consume un alto nivel de placer, pero luego una disminución. Por lo tanto, va a necesitar nuevamente un consumo para sentir nuevamente ese placer de la dopamina. En base a esto, es muy importante para nosotros decir que el ser adicto tiene una historia. Y el ser adicto puede tener una determinante genética, como dice, factores biosociales, biopsicosociales. Y puede ser que la persona tenga alguna característica genética.
Alguien me dirá, pero ¿cómo en los genes se transmite la adicción? Pues bien, sí, se han comprobado en estudios, por ejemplo, que en la punta, en la cabeza del espermio, si una persona es alcohólica, va a transmitir eso a través de el ADN. Esto es súper importante porque eso no significa que la guagua va a ser adicta, pero tiene mayor predisposición a que si en un minuto, a los 15, 12 años, prueba el alcohol, va a detonar ciertas características que tal vez un niño común que no ha tomado, que su papá no tomó, va a detonar esto. Por eso habla de características genéticas. Pero también hay factores precipitantes. Hoy en día el duelo, pero también podemos tener situaciones de vida que también nos lleven a querer evitar cierto tipo de dolor y por eso vamos a caer en ciertos tipos de adicciones. Pero también puede ser el mantenedor, ¿no? Y el mantenedor tiene que ver con las malas juntas. Ciertamente, una cosa es llegar a una adicción, pero también es cómo llegaste a ese periodo. Y aquí es tan importante entonces visualizar esto que siempre vemos en clases que tiene que ver con el iceberg. Podemos siempre darnos cuenta que arriba en el iceberg vamos a ver una persona que consume alcohol. Pero lo que debemos siempre pensar ustedes como familiares, de tal vez algún familiar que consume algún tipo de sustancia, es lo que hay abajo. ¿Qué hay abajo que mantiene esta adicción? Ejemplo de eso, por ejemplo, vamos a decir que una persona puede tener una adicción al alcohol y la operan y se pone un pellet. O tal vez toma una pastilla para que cuando tome alcohol se sienta muy mal y vomite. Pero miren lo interesante que hay abajo. ¿Qué sacamos con cortar lo que hay arriba si los sentimientos de soledad o vacío que puedan tener esa persona se van a mantener? Entonces, para mí es muy importante que ustedes logren identificar que una persona que consume o que está metida en cualquier círculo de adicción también tiene una historia que contar. También le están pasando cosas. En base a eso y en base a mirar este iceberg de esta manera, es muy importante entender algunos puntos que son centrales en el momento de una persona que consume. Siempre es importante partir de la base de una historia. Y muchas veces nos vamos a dar cuenta que cuando tenemos padres que han peleado, padres que nos han golpeado, padres que nos han dejado una huella, una marca psíquica, el niño muchas veces va a tener la necesidad de tener mucha rabia, pero ese niño muchas veces no tiene esa capacidad de ir y decirlo ante los padres. Por lo tanto, ese niño queda con ciertas heridas que tarde o temprano se van a traducir en zancadillas en su vida o en ciertas conductas de agresión como el consumo de alcohol. Entonces, en la vida es muy importante que ustedes entiendan que ese niño que no ha sido capaz de perdonar a sus padres, pero no logra darse cuenta que tiene esa herida, tarde o temprano se puede traducir en realizar zancadillas en su vida para él hacerse daño. Y ese daño simboliza muchas veces lo que lleva atrás en su vida. También es algo súper importante entender lo que hemos conversado hasta el día de lunes. Hay un descontrol de impulso en estos jóvenes. Y también es muy interesante saber una teoría que habla que la persona que consume alguna sustancia dice que por aquí, por ejemplo, vamos a partir acá, el niño tenía problemas y a los 10, 11 años, este niño, tal vez 11, 12, como está la historia hoy día de los jóvenes, consume alguna sustancia. Esta sustancia puede ser un pito de marihuana. Y ahí el niño va quedando fijado en que la resolución de sus problemas fue a través de sustancias como la marihuana. Por lo tanto, ese niño cada vez que tiene problemas o situaciones difíciles, llega un momento en donde tiene que ir nuevamente a consumir. Porque cuando se siente inseguro, cuando tiene dolores o penas emocionales, este niño tiene que ir nuevamente a consumir. Entonces, eso es un tema tremendo, porque esa persona va a tener tal vez 50 años y tal vez va a llegar a ese mismo lugar a tener esta situación de dolor, a tener esta situación de inseguridad, y lo que va a hacer es ir nuevamente a ese recuerdo de esa infancia y va a volver a consumir. Entonces, que sabemos también, y lo comentábamos el día
que aquí nos comentan acá, voy a ir acá, vamos a cambiar aquí. Nos dicen de la situación del logro. Esto es súper importante porque en el logro, cuando activamos, y ella es Pilar, claro, ella es Pilar que no nos está acompañando el día de hoy, pero nos menciona aquí, cuando hay una personalidad que se sitúa marcadamente en el sistema de regulación emocional del logro, en el cual predomina la dopamina. Entonces muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones en donde esta persona también va a buscar mucho logro y va a buscar estar centrado en que si logro sentir algo o con algún efecto, luego voy a intentar algo más y luego eso va a quedar corto, por lo tanto voy a intentar buscar más y más. Entonces ya tenemos algunas ideas de por qué una persona puede llegar lamentablemente a una adicción. Aquí nos dice Pilar, ahí no estoy en cámara, pero estoy siempre atenta, ¿ven? Muy bien. Entonces, otro tema que es tremendamente importante para mí es que una persona que llega a un nivel de adicción como los que vamos a ver, va a deformar la realidad. Por lo tanto, ustedes seguramente van a estar viendo algo de su familia, de un familiar que está en una situación compleja, pero él no la va a ver. Y así vamos a ir viendo en cada una de estas adicciones que la persona, todos pueden ver lo que está pasando, pero él no logra verlo, no logra entenderlo. Entonces, veamos algunos temas que nos traen el día de hoy. Entonces ya tenemos aquí que la adicción es un aprendizaje con recompensa que se hace patológico y termina por arruinar un proyecto de vida. Eso quiere decir que esta persona tiene una recompensa real cuando realiza un consumo. Claro, la dopamina, pero esta persona no sabe que lo que está consumiendo tarde o temprano va a deteriorar con el paso del tiempo su cerebro y ciertamente va a tener un detrimento en su vida familiar o social. Aquí vamos a entender entonces, y el día de hoy vamos a hablar acerca de evitadores psíquicos, como ya hemos conversado, cosas que quitan el dolor. Pero también vamos a hablar que existen dos tipos. Unos se llaman evitadores psíquicos químicos y otros se llaman evitadores conductuales. No sé si logran escuchar aquí, alguien nos dice que se fue el audio, ustedes nos comentan si se escucha o no. Yo no puedo escuchar, así que ustedes me cuentan si está bien el audio o no. Entonces, lo interesante de estos dos tipos de editadores, ahí estoy, ya lo escucho. Entonces, lo interesante es que vamos a hablar de ellos. Ciertamente, los evitadores químicos son muchos. Pueden ser las drogas, el alcohol, medicamentos, pero en el día de hoy, ciertamente vamos a hablar de dos, porque si no, podríamos hacer una clase que duraría por lo menos 8 horas. Y en los evitadores conductuales son situaciones como por ejemplo los juegos en línea, la adicción a la pornografía, la adicción al trabajo, la adicción al juego, adicción a las nuevas tecnologías y muchas de ellas vamos a revisar, muchas gracias ahí que nos están diciendo que se escucha, vamos a revisar algunas también de estos evitadores conductuales. Pero aquí es un tema súper importante porque cuando uno revisa ciertos manuales y se da cuenta de esta estadística, hay que preocuparse, ¿no? Dice, los estudiantes chilenos tienen el número 1 de consumo de cocaína, tabaco, marihuana, pasta base y alcohol. Y son segundos, por ejemplo, en el consumo de éxtasis. Eso habla del nivel de Latinoamérica y en las Américas sobre todo. Entonces, es un tema, ¿no? Y es un tema también porque cuando uno revisa los indicadores internacionales, por ejemplo, el consumo de marihuana, el segundo país es Jamaica, pero Jamaica lo tiene casi como un rito el consumo de marihuana, ¿no? Entonces nos encontramos con que son situaciones de alto nivel en Chile y que poco se habla el día de hoy. Y aquí está la puerta de entrada, que es un tremendo tema, ¿no? Que dice en la pirámide del consumo. Esto es un tema para que cada uno pueda entender y hay personas que seguramente van a decir, no, no es cierto esta pirámide, pero ciertamente hace mucho sentido para entender cómo es una puerta de entrada, una sustancia a otro nivel, que es, por ejemplo, uno comienza ciertos niños con alcohol, otros con tabaco, pero luego de eso viene la puerta de entrada a una situación como la marihuana.
O ciertamente ya después cuando hemos perdido ciertamente el respeto, sentimos dominar una sustancia, podemos pasar al crack, la cocaína y a otros tipos de drogas. Entonces, es muy importante entender que una persona no llega a probar la cocaína en su primer día de adicción, sino que esto pasó por un tiempo y ese tiempo lo llevó. Por ejemplo, aquí tenemos entonces la cadena, ¿no? Partimos con cigarrillos, después de los cigarrillos ya tenemos el alcohol y ya después esta persona no solamente tiene el alcohol, sino que lo que hace es comprar. Y ciertamente ya esta persona comienza a cultivar también, además de comprar, y comienza con el consumo de ciertas pastillas o ciertos tipos de medicamentos. Y luego ya comenzamos a probar, como por ejemplo los hongos alucinógenos o ciertos tipos de LSD, y ya tenemos ciertos tipos de consumo de más larga data y llegamos a la cocaína, y ciertamente ya llegamos a consumos ya pruebas de riesgo de vital, y luego llegamos a ciertas situaciones como la hospitalización. Entonces, esto es súper importante porque no todas las personas tienen este circuito, pero es muy interesante entender que las personas pueden llegar a una situación vital como esta. Por lo tanto, para mí es muy, muy importante que ustedes visualicen que si tienen algún familiar, en qué parte de esta pirámide está, en qué parte de cierto consumo está. Y lo que mayormente uno tiene como experiencia como psicólogo es que esta persona les puede a ustedes contar, no, yo solamente fumo, pero ciertamente puede estar unos pasos más adelante en los consumos. Ahora bien, esto es bastante interesante también porque hay factores de riesgo. Por ejemplo, si mientras antes comience a fumar o a entrar a probar ciertos tipos de droga, mientras más niño, es más probable que tenga ciertos tipos de adicciones. También el sexo es importante. Se dice que los hombres muchas veces van a caer en más tipos de drogas duras y las mujeres pueden llegar hoy día, y lo vamos a ver, en consumos de alcohol. Entonces aquí tienen algunos otros riesgos, por ejemplo, consumo adolescente de marihuana, contacto temprano con vendedores de droga, riesgo de consumos de marihuana desde mucho antes, eso puede llegar a ser un consumo más complejo. Y ciertamente exposición, como hablábamos de las malas juntas, que pueden ser las que van a llegar a esas situaciones. Ahora, esto es un tema, ¿no? Porque la edad promedio de ciertos evitadores psíquicos hoy en día en Chile va entre los 12 y 14 años. Ahí tenemos alcohol y droga. Entonces, esto es un tema porque imagínense cuál es el negocio para la gente. Digamos que una unidad de LSD de estas pequeñas pastillas, ¿verdad? Pequeñas estampillas, cuesta 15.000. Un kilo de éxtasis, o sea, MDMA, más o menos este es el valor que tiene, 1.500 millones de pesos. Entonces imagínense lo que significa un kilo de arroz en su casa, lo que sale, lo que cuesta, el valor que tiene vendido en la calle. Por eso la cantidad de millones que se generan en droga y la cantidad de personas que mueven este negocio es tan grande, porque esos son los millones que se mueven solamente por un kilo de éxtasis. Así es que por eso es tan interesante que cada tipo de droga o sustancia siempre van a ser algunas legales y otras ilegales. Aquí tenemos que algunas, incluso, como ya lo vemos aquí, las sustancias legales pueden ser el cigarrillo, el café, pero ciertamente hay ciertos tipos de conducta o de ciertos tipos de sustancias que pueden ser ilegales, pero con el paso del tiempo dejan de serlo y pasan a ser legales o ilegales. Ahí va cambiando el tiempo, ¿no? Ahí tenemos la mejor prueba que antes, yo creo que todos recuerdan, que en los deportes sobre todo se promocionaba el cigarrillo, ¿verdad? Marlboro. Se dijo, ya no pueden ser el cigarrillo una publicidad en un auto. Pero ciertamente esto no cambió mucho. Hoy en día tenemos ciertos tipos de evitadores, como son el Red Bull, y que ciertamente es legal. Entonces así va cambiando el tiempo. Y esto es súper importante que nos menciona Pilar aquí, porque dice que también
al tener estas sustancias legales, también van siendo naturalizadas en el tiempo, por supuesto. Y no solamente los consumos que son legales, sino que también los consumos que son ilegales para una persona que lo lleva consumiendo hace mucho tiempo, también va a ser una sustancia que va a ser completamente normal. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos encontrando aquí? Que cada vez que nos vamos encontrando con personas que consumen, tal vez nosotros no decimos nada. Tal vez son amigos nuestros que consumen pastillas y nosotros tampoco lo hacemos algo natural. Decimos, bueno, es normal en una fiesta, en una reunión de amigos, que algunos consuman ciertos tipos de drogas. Es normal que algunos amigos manejen en estado de ebriedad. Y eso para nosotros, ciertamente, pese a que puede ser legal o ilegal, podemos estar naturalizando ciertos tipos de situaciones. En nuestra casa muchas veces hay familias que tienen una persona que, por ejemplo, fuma, y todos en la casa están acostumbrados a fumar. No tal vez cigarrillo, pero el humo, como lo vamos a revisar el día de hoy, también es un tremendo tema. Entonces, veamos algunos temas. Aquí ya tenemos las consecuencias: debilitamiento de voluntad, baja rendimiento laboral, cuántas veces llegan las personas y llegan sin ganas o tomados. Entonces, ciertamente hay temas. Veamos cuáles son las fases de estas adicciones. Ciertamente las personas parten con un consumo que es normal. La persona desconoce cuáles son los riesgos y además de eso va a experimentar para saber qué se siente. Y esto es un súper tema porque la persona que está en esta situación también al inicio va a consumir en grupo y lo que va a hacer es que va a probar, pero va a ser siempre en un grupo. Va a ser en fines de semana y obviamente esta persona puede salir y manejar el consumo, no va a estar en una adicción. Pero ciertamente el consumo ya se va a volver ocasional y la persona va a seguir consumiendo. Pero en este caso, ya la persona puede seguir haciendo sus actividades normales y va a conocer ya cada vez cada uno de los efectos que le van pasando en su cuerpo. Esto es un tema porque además la persona ya está buscando ciertas ocasiones para poder consumir. Y cada vez, obviamente, se va a relacionar con gente que está metida en el círculo, pero tal vez no va a comprar. Distinto es cuanto la fase de tolerancia cada vez va a ser mayor. O sea, la persona va a tener que consumir dosis más altas para llegar a esa situación. Entonces, es súper importante que esta persona cada vez va a necesitar consumir y cada vez que no consume, y esto puede ser alcohol o puede ser cualquier situación, es muy importante entender que va a venir una fase de abstinencia. En la fase de abstinencia, el cuerpo le va a pedir, el cuerpo, los músculos, cada uno de sus músculos va a pedir que ingrese nuevamente esa sustancia. Y por eso se llama la fase de abstinencia, que ustedes deben conocer, cuando la persona tirita en las manos incluso, ¿verdad? Que hay un temblor distal. Y ya tenemos aquí la fase del consumo habitual. Y en el consumo habitual, lo que nos vamos a encontrar son con personas que ciertamente ya están buscando situaciones. Y esto es súper importante porque en el consumo habitual muchas veces van a encontrar personas que invitan a hacer un carrete solamente para que ellos tomen. Esto es súper importante porque ya la persona ha consumido de distintas sustancias y ya está conociendo obviamente todo el mercado que existe. Entonces, obviamente ya está comprando y esta persona después, cuando no puede controlar este hábito que tiene, es muy importante porque obviamente ya llega a una regularidad que esta persona tiene situaciones de riesgo, ya comienza a manejar, por ejemplo, en estados de alcohol, y normalmente estos son los estados que comienza a perder la familia. Este es un estado súper interesante porque aquí nosotros le llamamos que toque fondo a la persona. Hay personas que no salen tan fácilmente porque quedan mucho tiempo en este periodo. Entonces, muchas veces vamos a encontrar que esta persona comienza a tener conductas de descontrol de impulso y ciertamente esta persona ya tiene problemas y ciertamente ya llega a ser un dependiente. El dependiente es que la persona está todo el día pensando que debe consumir
o está pensando en el momento que va a lograr consumir cierto tipo de sustancia. Entonces, ojo ahí, porque esta persona ya está viviendo cómo puedo obtener, cómo puedo llegar a tener un poco más de esta sustancia. Aquí tenemos entonces que esta persona va a tener un comportamiento en donde ciertamente va a tener un consumo compulsivo, necesita consumir para estar tranquilo, tiene una dependencia física, su cuerpo le va a pedir consumir, el cuerpo le va a doler si no consume y ciertamente va a tener una dependencia psíquica que está pensando todo el día cómo puede conseguir y vivir acerca de eso. Entonces, cuando dice aquí evadir o desconectarse de las emociones no es normal ni sano. Aún peor cuando lleva a una persona a desarrollar cualquier forma de adicción. Esto es súper importante porque lo que estamos hablando puede ser de cualquier situación que nos lleve a consumir, a una adicción. Entonces, frente a eso, vamos a revisar dos, en el día de hoy, dos químicos que creemos que están pasando en pandemia. Vamos a revisar el cigarrillo, que ciertamente ha aumentado, y en las personas que consumen drogas duras y con la pandemia y tal vez la dificultad de obtener esto, han subido seguramente estos dos, porque la persona como estamos en la pirámide y está arriba en la pirámide, tal vez ya no tiene cómo obtener esos dos tipos de drogas, va a volver a intentar evadir emocionalmente con lo que conocía, el tabaco y tal vez el alcohol. Por eso vamos a hablar el día de hoy de esos dos. Y sobre todo por si hay jóvenes escuchándonos, papás, nos gustaría que entendieran lo importante de estos dos hábitos que se pueden volver estos dos tipos de evitadores psíquicos. Se dice que el 69% de los estudiantes declara que ha fumado inicialmente antes de los 15 años. Y aquí tenemos un dato que es súper importante, que dice que el 33% de las personas entre 20 y 49 años son grupos que consumen cigarrillo. ¿Por qué consumimos cigarrillo? Porque ciertamente la persona, y se da mucho más en situaciones en las mujeres, tienen una necesidad por la nicotina. La nicotina en este caso es la adicción. Y esto genera en las personas que fuman, genera estimulación, genera euforia y placer. Y esto es súper importante porque también la persona genera situaciones de tranquilidad, baja la ansiedad. Tanto es la ansiedad que baja que muchas personas tienen un manejo del apetito, prefieren fumar y que se les pase el hambre, ciertamente, por ejemplo, las personas que están haciendo dieta. Entonces, muchas personas quedan pegadas con el tabaco porque es de cierta manera una forma de controlarlo. Pero también hay gente que lo hacen como estimulante, o hay gente, yo creo que las conocen ustedes, que andan con el cigarrillo así, porque ya es gestual incluso. Entonces, ciertamente, aquí, como dice Pilar, aquí dice, un día de nicotina dura tristes 45 minutos en el cuerpo. Y esto es un tema súper importante porque ciertamente hay personas que fuman aquí, dejan el cigarrillo y por costumbre, incluso por hábito, van a la cocina y prenden otro. Y está fumándose uno en el baño, después deja prendido este. Entonces, no hay un solo motivo por qué la gente llegue al tabaco. Esto es un súper tema muy importante porque la gente ciertamente cree que solamente es por el tabaco, no, con el paso de los años ya puede ser hasta una costumbre y desde la costumbre llegamos a estos resultados. En la región, en América, podemos darnos cuenta que por lo menos al año, y esto es súper interesante porque siempre cuando hacemos estas clases nosotros preguntamos cuántas personas conocidas de ustedes han fallecido de cáncer. Yo. Y esto es bien interesante porque muchos de ellos nos comentan que el cáncer de sus padres tenía que ver con que la persona fumaba cierta cantidad de cajetillas al día. Entonces, esta cantidad de personas fallecidas no es un chiste. En Chile también hay un número súper alto en la región de personas que lamentablemente consumen, eh, altos niveles de alcohol, o sea, de drogas. Discúlpenme que estoy viendo aquí, si ustedes logran vernos en el... A ver, personas más también están viendo. Ahí yo creo que se está viendo, ¿cierto? Bueno, no sé si se está viendo, yo creo que sí.
Ustedes me dicen si están viendo estas láminas. Se cortó, ¿no? A ver qué pasó aquí. Video en Facebook. Ya volvió. Ya volvió, ¿cierto? ¿Volvimos? Ustedes nos dicen, por favor, si volvimos.